Muy buenas noches a todos ustedes. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Me gozo una vez más de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, de poder seguir en este estudio bíblico que hemos venido desarrollando ya durante un gran tiempo. Hoy también se llena de alegría mi corazón porque terminamos esta gran primer sección del tema que hemos venido desarrollando de cómo llegar a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor así lo permite, el próximo miércoles estaremos dándole preámbulo al nuevo capítulo o al nuevo tema que estaremos hablando, que tiene que ver con los fundamentos del discípulo. Entonces, mi amado hermano, es de alegría para mí el saber de que usted está allí conectado, el saber de que usted se está apropiando de este tema, el saber de que usted, mi amado hermano, de alguna manera está poniendo en práctica esto que está aprendiendo, porque la Escritura es clara cuando nos dice que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Así que nos gozamos en esta noche el poder compartir con ustedes una vez más este mensaje de parte de Dios, este estudio bíblico que estamos desarrollando y que con el favor del Señor lo podamos llevar hasta el final. Es nuestro deseo como tal. Así que en esta noche pues quiero que entendamos que Dios quiere que nosotros estemos en santidad, que nosotros podamos recibir el perdón, que podamos entender el poder de la cruz, que podamos entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere llenarnos de su vida, de su poder, Él quiere llenarnos de su Santo Espíritu. Así que en esta noche, mi amado hermano, pues ese es el deseo de este estudio en esta noche. Hoy estaremos hablando de que todos los creyentes han de ser llenos del Espíritu Santo. Y con esto cerraría este primer gran tema. Donde estuvimos hablando de qué es un discípulo, la importancia del discípulo, estuvimos hablando de qué es el pecado, estuvimos hablando del arrepentimiento, cómo hacer frente a ese pecado, estuvimos hablando luego de la sangre de Cristo, estuvimos hablando de la fe para salvación, estuvimos hablando de la adopción como hijos, estuvimos hablando de la paternidad de Dios, por decir algunos de estos temas que estuvimos tratando en este gran primer módulo. Entonces, mi amado hermano, esta invitación está abierta para que sigamos aprendiendo. Si el Señor así quiere, para el próximo miércoles estaríamos dando la introducción al segundo módulo y estaríamos hablando de los fundamentos del discípulo, donde hablaremos de la importancia de esos fundamentos del discípulo, estaremos hablando de la fe hacia Dios, estaremos hablando de la doctrina de bautismo, de la doctrina de obras muertas, estaremos hablando del juicio eterno. Entonces este segundo módulo también se pone muy interesante y la invitación es a que usted no se pierda estas enseñanzas. Igual usted puede encontrar todas estas enseñanzas a través de nuestra página, en la página de la iglesia. Nosotros somos Iglesia Integral Bendición Abundante El Jazmín. Usted nos puede encontrar de esta manera o a través del link usted nos puede encontrar. O todas estas enseñanzas también las tenemos ya allá arriba en la plataforma de YouTube para que usted las pueda nuevamente poder verlas y poder aprender de estos temas tan importantes que hemos venido tratando. Así que saludo a todos mis hermanos que se están conectando. Dios les bendiga por estar allí, atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Me gozo que usted haya iniciado un proceso y que lo haya terminado. También es de satisfacción, no solo para mí, sé que es de satisfacción para Dios, porque qué bueno es cuando nosotros empezamos un proceso y lo terminamos. Eso habla de nosotros. Muchos arrancan procesos, pero muchos no lo terminan. Es decir, algo como lo que nos sucedió a nosotros, muchos empezamos a hacer nuestro estudio para llegar a este perfil pastoral, pero desafortunadamente muy pocos llegan a finiquitar o a finalizar estos procesos y se quedan en el camino. Entonces, hermano, usted como hijo de Dios es importante y es interesante que usted entienda que todo lo que empiece lo debe terminar, y más cuando las cosas son para el Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta noche a través de su Santo Espíritu. Por eso le invito que para orar vaya conmigo a la Biblia, al libro de Lucas,
capítulo 11 y vamos a leer del verso 9 al 13. Vamos a leer primero esta escritura para poder orar en esta noche y darle comienzo a nuestro estudio bíblico. Libro de Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Libro de Lucas. Dice así en la Reina Valera, la versión que casi que todos tenemos, Reina Valera. Dice así en el libro de Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se los pidan? Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor. Hoy reconocemos nuestra fragilidad, hoy reconocemos nuestra incompetencia, hoy reconocemos, Señor amado, que somos débiles, Señor. Pero como dice tu escritura, Señor amado, hoy venimos a pedir, hoy venimos a buscar, porque sabemos que hallaremos de parte tuya una respuesta, Señor. Aquí estamos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor amado, que solo tú puedes transformar nuestras vidas, solo tú puedes hacer algo nuevo en nosotros. Aquí estamos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu para poder afrontar las pruebas del día a día, para poder afrontar las dificultades, Señor, las tentaciones, aún para poder afrontar y llevar a cabo una buena respuesta a alguna debilidad que tenemos nosotros. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor. Y como dice tu escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo. Hoy queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy queremos ser llenos y ser partícipes de ti, Señor, para poder entender y comprender lo que tú tienes para nosotros en cada estudio que vemos cada miércoles, Señor. Por eso, Padre, bendigo a cada hermano que está allí a través de este estudio en esta noche. Le bendigo no solo porque aprende, porque se esfuerza, porque está aquí, porque ha apartado un tiempo para ti, sino también le bendigo, Señor, porque no solo va a ser oidor, sino hacedor de tu palabra, Señor. Y también, Señor, le bendigo porque será esa persona utilizada por ti como instrumento para que otros conozcan de ti, Señor. Así que, Padre, muchas gracias en esta noche. Ponemos delante de ti esta enseñanza, ponemos delante de ti nuestras vidas, ponemos delante de ti este tiempo. Sabemos que este tiempo es muy corto, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a comprender lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta noche. No permitas que nada nos desvíe del propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, sigo saludando. Veo que se siguen ya incorporando más hermanos a esta enseñanza en esta noche. Dios les bendiga. Me gozo una vez más, como todos los miércoles, de poderles de alguna manera ver, digámoslo así, o interactuar con ustedes a través de esta enseñanza. Así que, mi amado hermano, hoy vamos a estar hablando, ¿sí? Un tema muy corto, simplemente para darle cierre a este primer capítulo, a este primer aspecto que estuvimos desarrollando de lo que es un discípulo de Jesús. Y estaremos hablando una vez más del Espíritu Santo. Todos los creyentes han de ser llenos con el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a estar leyendo, para darle introducción a este tema, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 38 al 39. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 38 al 39. Allí, para aquellas personitas que están tomando apuntes, eso es importantísimo, el tomar apuntes, porque no tenemos una mente prodigiosa, todo no se nos queda allí, y es bueno que cuando tengamos esos ratos libres, si hemos tomado apuntes, los repasemos
y nos edifiquemos aún más. Dice la Escritura, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2, versos 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de ¿qué? De pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa no es solo para nosotros, esta promesa, como dice aquí la Escritura, es para nuestros hijos, es para nosotros, es para todos aquellos cuantos están lejos y el Señor los atrae hacia ellos. Entonces, es necesario que entendamos que debe haber un arrepentimiento, debe haber un bautismo, ¿sí? Donde nosotros reconocemos nuestras debilidades y que le damos a conocer al mundo, a un entorno, aún a nuestra familia, que ahora le pertenecemos a nuestro Hijo, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amado hermano, por eso daba inicio leyendo la Escritura allí en el libro de Lucas. Pedid y se os dará, y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, en esta noche es necesario que usted anhele en su corazón. En esta noche es necesario que usted pida para que Dios le dé. En esta noche es necesario que usted busque para que al mismo tiempo halle esa llenura del Espíritu Santo. En este tiempo es un tiempo oportuno para que usted llame a la puerta y el Señor le abra su corazón y usted pueda ser lleno de una nueva naturaleza. Porque dice la Escritura: todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que no sé si usted ha venido con este gran deseo de ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 7, versos 37 al 39, habla de ser llenos de esos ríos de agua viva. Libro de Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy, si alguno tiene sed del Señor, vaya a Él y beba de Él, reciba de Él, no se niegue de recibir esta bendición. En el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, hermanos. Por eso decía también: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos así con esta introducción a entender que si nuestro Señor Jesucristo necesitó ser lleno del Espíritu Santo, cuánto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es una necesidad para el cristiano ser lleno del Espíritu Santo. Por eso quiero que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 4, verso 1. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 1. Y vemos allí que en este capítulo Jesús fue tentado. Dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y luego fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, si Él no hubiera necesitado o no hubiera tenido esa necesidad, esa esencia en Él, ¿cómo hubiera podido enfrentar esta tentación en el desierto? Pero ahí también en el libro de Lucas, en el verso 14, Lucas capítulo 4, verso 14, vemos que Jesús empieza su ministerio. Por eso Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque lo que iba a enfrentar no era fácil. Entonces miren lo que dice ahí en el libro de Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.
Entonces, si una vez más, si nuestro Señor Jesucristo necesitó, para Él fue pertinente ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Ahora, ¿quién más en la historia bíblica necesitó ser lleno del Espíritu Santo? Pues los apóstoles necesitaron ser llenos del Espíritu Santo. Y eso nos lo enseña el libro de los Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos capítulo 2 nos enseña que los apóstoles necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice allí en el verso 2 al 4. Hechos capítulo 2, versos 2 al 4. Dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, hermanos, dice la Escritura, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mire, hermano, los apóstoles, el Señor Jesucristo, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Pablo necesitó ser lleno del Espíritu Santo, y eso lo vemos también allá en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Por así decir, ¿sí? Aquí vemos que a través de la Biblia muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Simplemente estoy resaltando algunos de ellos para que podamos entender un poquito más este tema. Pablo necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 17. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 17. Y entonces dice así en el verso 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y mire, a través de la historia bíblica, ¿quién fue este hombre después de ese encuentro con Jesús? ¿Quién fue Pablo después del encuentro con Jesús? ¿Y quién fue Pablo después de ser lleno del Espíritu Santo? Este hombre fue un instrumento valioso en las manos de Dios. Ahora nosotros también necesitamos, mi amado hermano, ser llenos con el Espíritu Santo. Esto no es sencillamente en convertirse en un cristiano, sino recibir al Espíritu Santo es como un depósito garantizado para nuestra salvación. Pero ojo, déjeme decir algo, no quiero que se convierta en una herejía. No porque usted no sea lleno del Espíritu Santo, o porque usted no hable en lenguas, o porque usted no haga ciertas cosas, no va a recibir la salvación. Tengamos cuidado con eso, porque de esto se ha visto muchas herejías. Entonces, esto no es sencillamente en convertirnos en cristianos y recibir al Espíritu Santo, sino que debemos entender que somos un depósito, y ese depósito garantiza en nuestra vida una salvación. Miren lo que dice el libro de los Efesios. Libro de Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Libro de Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos hoy de los que estamos aquí hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Yo digo amén. Verso 14: que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces también podemos entender que Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo. Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo, y vemos ese nacimiento virginal a través de María, allí donde el Espíritu Santo hizo una obra única en la mujer a través de toda la historia. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 1,
verso 18. Y no solo está en Mateo, también lo vemos en el Evangelio de Lucas, allá en Lucas capítulo 2. Pero en este momento, en el libro de Mateo capítulo 1, verso 18, vemos el nacimiento de Jesucristo, donde fue así: estando desposada María, ¿sí?, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, mire tan importante esto, que también Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo nosotros tenemos poder. En el Espíritu Santo nosotros tenemos conocimiento, en el Espíritu Santo nosotros tenemos el denuedo, en el Espíritu Santo nosotros tenemos la paz, la tranquilidad. El Espíritu Santo nos redarguye en muchas de las cosas y nos equipa. Señor, también el Espíritu Santo nos equipa para tomar buenas decisiones. Y por tanto tenía aquí, de acuerdo a este texto que acabamos de leer, tenía el Espíritu Santo Él en toda su vida. Por eso nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo como lo fue nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, luego fue bautizado, ¿sí?, de alguna manera en agua, y recibido el Espíritu Santo, y todo cristiano debe de alguna manera seguir este ejemplo. Entonces, esto pasó cuando fue bautizado allá en el río, ¿sí?, en el río Jordán, donde fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista. Eso nos lo enseña la Biblia en el libro de Lucas capítulo 3, libro de Lucas capítulo 3, versos 21 al 22, pero también nos lo enseña la Biblia en los evangelios, en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, también está esta misma enseñanza. Pero vamos a leer Lucas capítulo 3, versos 21 al 22. Dice así la Escritura, dice así la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, mire la importancia, hermano. Yo me gozo de aprender todo eso, de recapitular todo esto, porque a veces nos entristecemos y, como dice el Salmo 51, muchos pierden el gozo de la salvación y se les olvida todo esto que el Señor nos enseña a través de la palabra, que hemos sido sellados por la promesa del Señor. Entonces los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos también. Mire aquí lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Que esto también es importante para nosotros. Es el Señor Jesucristo a quien le place bendecirnos de esta manera, y por eso dijo: es necesario que yo me vaya y os deje un consolador. Y el Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos equipa cada día para poder aprender aún estos temas. Pero Jesús les dijo que se esperaran hasta que hubiesen recibido el bautismo del Espíritu Santo antes de empezar su ministerio. Nosotros, antes de empezar el ministerio, este ministerio que el Señor tiene para nosotros, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de Hechos, por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 1, libro de los Hechos capítulo 1, versos 4 al 5, libro de los Hechos capítulo 1, versos 4 a 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, mi amado hermano, hoy usted, como le decía al comenzar esta enseñanza, debe anhelar en su corazón el ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia utiliza muchas maneras distintas de definir ser lleno del Espíritu Santo. Muchas maneras, distintas maneras, para darnos a entender el ser lleno del Espíritu Santo.
podemos ver que el ser bautizado, el ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, eso también habla de ser lleno del Espíritu Santo, el recibir al Espíritu Santo, porque el Señor es un caballero, no obligará a nadie. Todos tenemos que tomar decisiones y debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. El derramamiento, luego viene ese derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? No estoy hablando solo de una clasificación, lo que importa aquí, ¿sí? No es una clasificación lo que importa aquí, sino que estamos entendiendo que necesitamos ser capacitados para hacer la voluntad de Dios y para ser discípulos de Dios verdaderos, ¿sí? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso se debe recordar que no tenemos que ser llenos del Espíritu Santo una sola vez, sino que cada día debemos anhelar ser llenos más y más de ese Espíritu Santo, ser llenos continuamente del Espíritu Santo. No es una sola vez, Señor, lléname del Espíritu Santo y ya, y me quedé con eso. No, todos los días debemos anhelar más de Él, mucho más de Él. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18, con respecto a este tema. Necesitamos ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí es ahí donde nosotros entendemos que necesitamos ser llenos continuamente. Miren lo que dice también en este principio, ¿sí? Los primeros discípulos no fueron llenos del Espíritu Santo una vez, sino 2 veces, ¿sí? En algunos capítulos vemos esta situación y aquí traigo uno de esos hechos en particular. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 lo dice claramente. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, y habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice así el verso 2: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes y juntos, ¿sí? Todos estaban unánimes y juntos. Y miren la importancia de la oración, miren la importancia de estar unánimes, miren la importancia de estar en un mismo sentir, miren la importancia de pedir conforme al corazón de Dios para que venga esa llenura del Espíritu Santo, pero tiene que estar unánimes, juntos. Miren lo que dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, por ejemplo, verso 31. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, hermano, se da cuenta que no solo una vez fueron llenos del Espíritu Santo, sino en dos ocasiones. Aquí nada más en el libro de los Hechos vemos que en 2 ocasiones ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Uno cuando estuvieron unánimes, cuando estuvieron en un mismo sentir, y luego cuando estuvieron juntos y oraron. Allí este lugar tembló y fueron una vez más llenos del Espíritu Santo. Así que a partir de aquí voy a hacer una analogía, ¿sí? Con un vaso. Una analogía, hacer una similitud entre 2 cosas. Eso es una analogía, una apariencia entre 2 cosas. Y vamos a hacer una analogía sobre el beber, un vaso, el beber, ¿sí? Entonces nuestra vida, mi amado amigo y hermano, es como un vaso para beber. La pregunta es: ¿de qué estamos llenos nosotros? Nuestra vida es como un vaso para ser lleno y luego ser bebidos, ¿sí? Está hecha de alguna manera también para ser usada por parte de Dios. Entonces hemos sido creados como un vaso, ¿sí? Como un depósito para contener a Dios en nuestro interior. Entonces tenemos que ser un recipiente, mi amado hermano, para que su Espíritu Santo aquí en la tierra obre a través de su santa y perfecta voluntad. No como un tubo de desagüe, que muchos son como un tubo de desagüe, sino como un depósito que contiene suficiente, ¿sí? Como para cubrir todas las necesidades que se requieran en la vida y en el poder de Dios.
Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos ese depósito, hermano, que llena la necesidad de otra persona, que cuando la persona está en algún lío, en algún problema, nosotros podemos acercarnos y como un depósito de parte de Dios, llenamos esa necesidad de esa persona. Entonces, hablando de esta analogía, vamos a hacer o entender que podemos ser como un vaso sucio y manchado. Un vaso sucio y manchado. Y déjeme decirle, hermano, que nunca nosotros daríamos un vaso sucio a alguien que necesitase beber algo. Yo creería que eso sería la peor vergüenza que podríamos pasar, ¿sí? Que usted le pase un vaso sucio a alguien y le debe beber. El vaso, mi amado hermano, necesita ser limpiado a fondo y enjuagado antes de poder ser usado. Y traigámoslo al concepto espiritual. Para que Dios te utilice, necesita ser limpiado a fondo, ¿sí? Enjuagado al fondo antes de poder ser usado por parte de Dios. Mucha gente no conoce el poder del Espíritu Santo dentro de ellos porque sus vidas son como un vaso sucio y necesitan ser limpiados antes de poder ser llenos, porque el Espíritu Santo es una agua pura y limpia. Entonces, hermanos, mire, aquí es donde nosotros recapacitamos todos los días, donde, Señor, límpiame, quita de mí todo aquello que no está conforme a tu corazón, hazme conforme a tu corazón, lléname de tu Santo Espíritu, que es esa agua pura y limpia para tu gloria. Dios lo ha hecho posible, mi amado hermano, por medio de Jesús, que es nuestra vida, ¿sí? En nosotros, el Señor Jesucristo ahora es nuestra vida, que ha limpiado toda inmundicia en nuestro interior. Acuérdese que nosotros estábamos en ese lodo cenagoso y el Señor en su misericordia nos sacó de allí y nos puso en una superficie nueva y verdadera, en una roca firme que es Jesucristo. Algunos de nosotros, mi amado hermano, parecemos estar sin mancha desde afuera. Algunos de nosotros pensamos estar sin mancha, pero desde la perspectiva viéndolo desde afuera. Pero todos necesitamos, hermano, todos necesitamos una limpieza en lo profundo de nuestro corazón. Mire lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, mi amado hermano, esta noche es para que nosotros entendamos esa necesidad de ser limpiados. Necesitamos ser limpiados en lo profundo, limpios, enjuagados a través del poder del Espíritu Santo, para luego querer ser utilizados por Dios. Porque si estamos sucios, ¿qué daremos a otros, hermanos? Entonces aquí lo está diciendo nuestro Señor. Él no mira lo que mira el hombre, pues el Señor mira lo que está en el corazón de nosotros. Entonces, ya vemos la primera analogía, un vaso sucio. La segunda analogía, de acuerdo a esta enseñanza, es un vaso agrietado. ¿Sí? Un vaso agrietado sería la segunda analogía. Nunca soñarías en darle a alguien de beber en un vaso agrietado. ¿Sí? Bueno, hay casos, ¿no, hermano? Hay casos donde las personas no se dan ni siquiera cuenta de esto. Pero a ciencia cierta esto nos daría vergüenza. Entonces nunca soñaríamos en darle de beber a alguien en un vaso agrietado. Probablemente lo que haríamos nosotros cuando un vaso de estos de cristal, por ejemplo, se agrieta, ¿qué haríamos? Pues lo desecharíamos, ¿cierto? Nosotros lo desecharíamos. Pero Dios nunca, mi amado hermano, hace esto. Él sana las grietas más profundas de nuestro corazón. No sé quién dice amén a esta noche.
El Señor ha sanado esas grietas profundas de nuestro corazón y por eso es que ahora nosotros somos diferentes y por eso es que ahora está la invitación para que tú te acerques a Dios, porque solo Él tiene el poder para sanar las grietas de tu vida, ¿sí? Mucha gente se siente incapaz de abrirse a alguien porque agudamente siente en su corazón que está lleno de grietas. La vida y las circunstancias muchas veces, hermanos, muchas veces nos golpean de una manera tan severa a tal punto que parece que nosotros nos rompiésemos y nos sentimos incapaces hasta de recuperarnos, de levantarnos. Pero el Señor en su poder, mi amado hermano, puede tocar esa necesidad, esa grieta y hacernos ilesos de aquellas cosas que nos han afectado en la vida. Por eso es importante, mi amado hermano, que leamos la palabra de Dios. Allí el Señor nos enseña eso. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 9, verso 12. Dice así: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Y nosotros todos estábamos enfermos. Y la invitación es a aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, lo puedan hacer en esta noche. Que usted pueda entender, que usted pueda hacer una oración con convicción en el deseo de su corazón para que el Señor Jesucristo habite en ustedes y que a través del Espíritu Santo los traiga esa convicción de arrepentimiento y anhelen una vida nueva. Libro de Mateo capítulo 9 verso 12 dice ahí: y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos de nosotros aún seguimos enfermos? ¿Por qué? Porque somos esos vasos agrietados, somos esos vasos sucios y no entendemos que Dios tiene el poder para cambiar y transformar todas estas situaciones. Entonces, durante todo el ministerio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, sanó a aquellos que tenían la vida agrietada, es decir, todos aquellos que sufrían enfermedad. Hoy aquel que está enfermo, el Señor Jesucristo en esta noche le puede sanar si tú crees en tu corazón que Dios le envió, ¿sí? Si tú crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, si tú crees en tu corazón que Él tiene el poder para sanarte, hoy tú puedes ser sano. Hoy el Señor puede sanar esa enfermedad. Hoy, si tú entiendes lo que estamos hablando en esta noche, puedes entender que el Señor Jesucristo puede sanar ese dolor de tu corazón, porque humanamente yo puedo tener palabras de consolación para ti, pero yo no puedo quitar el dolor que tú puedas sentir, ¿sí? Y esto lo vivimos cuando tenemos ese desfortunio, por decirlo así, cuando fallece un familiar. Y no hay palabra para nosotros de consolación. Solo el Señor puede sanar ese dolor. Solo el Señor nos puede traer esa paz a nuestro corazón. Y es a través del Espíritu Santo. Pero también tenemos que entender que muchas personas que se acercaron a Jesús estaban en soledad. Muchos de nosotros estábamos en soledad y ahora tenemos esa compañía perfecta que es estar con el Padre, que es estar con el Hijo, que es estar con el Espíritu Santo, que es el estar lleno del Espíritu Santo y poder sanar ese daño que aún nosotros mismos hemos causado en nuestra vida. Jesús fue y es capaz de traernos a través del poder de Dios esa sanidad que tanto necesitamos. Y cuando todos somos sanados, somos capaces de hablar de ese Dios de las Escrituras, y como lo vemos en la Biblia, aquellos que fueron sanados luego fueron capacitados y fueron enviados con el poder de Dios, con nuevas fuerzas, para que hablasen del poder de Dios y que no necesitaran vivir en más problemas, sino todo lo contrario, que pudieran entender que esas enfermedades, que esa soledad, que esas circunstancias que los agobiaban ya no estaban en ellos. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta noche, con este estudio que estamos desarrollando. Dios quiere hacer lo mismo por nosotros. Él quiere traer sanidad y perdón en el poder de la cruz y resurrección de Jesús. Y luego quiere llenarnos con su vida y su poder por medio de su Santo Espíritu,
para que podamos continuar este ministerio que el Señor ha puesto y ha implantado en cada uno de nosotros, hoy en día y en toda época. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, aquí hay una reiteración de lo que dice el Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿sí? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, hermano, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, en su redención, en su justificación, en su paternidad, podemos entender de que nosotros haremos cosas mayores de las que el Señor nos ha enseñado. Amén. Otra analogía que podemos ver con respecto a un vaso sucio, un vaso agrietado, es un vaso invertido. Un vaso invertido, ¿sí? Se supone que aquí está el orificio para ser lleno, pero un vaso invertido sería el tercer aspecto de esta analogía. Un vaso al revés, pues, ¿sí? Por supuesto que nunca podríamos llenar un vaso que está invertido, ¿sí? Nunca lo podríamos hacer. Entonces es necesario que nosotros abramos nuestros corazones y nuestras mentes para que Dios nos llene, hermano. Usted tiene que tener esa necesidad de ser lleno del conocimiento de Dios y ser lleno de Dios mismo, ¿sí? Necesitamos ser llenos de parte de Él. Necesitamos estar receptivos a todo lo que Él nos enseña, a todo lo que Él nos dice. Es indispensable que tengamos una buena disposición siempre y voluntad en nuestro espíritu para recibir al Espíritu Santo y recibir lo que Él nos da a diario, porque Dios nos habla de muchas maneras. Él nos habla a través de la naturaleza, Él nos habla a través de la familia, Él nos habla a través de los hijos, Él nos habla a través de las circunstancias. Mire que Dios nos guarda de ciertas circunstancias. Usted no sabe qué puede pasar al futuro, pero Dios nos guarda de ciertas circunstancias y saca a la luz ciertas cosas para alertarnos a nosotros y que no vayamos a tener de pronto algún peligro, alguna situación fortuita, ¿sí? Entonces Dios quiere que estemos receptivos y con una disposición única para ser llenos del Espíritu Santo y así traer luz a nuestras vidas. Pero entendamos que Él no forzará a nadie a entrar a su vida. Dios nunca forzará a nadie, nunca Dios lo hará. Entonces, los vasos, mi amado hermano y amigo, estos vasos, ¿sí? Han sido creados para ser llenos, ¿cierto que sí? Han sido creados para ser llenos con algo en particular. Entonces, un vaso que nunca ha contenido un líquido, nunca ha realizado el propósito por el cual fue hecho. Entonces, si tú como hijo de Dios nunca has contenido el Espíritu Santo, nunca has o harás o has realizado el propósito con el cual Dios te creó. Entonces, por eso es interesante, hermano, que seamos llenos del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La gente nunca ha conocido, mi amado hermano, la plenitud del poder de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida, de la misma manera que nunca ha llevado a cabo un propósito por el cual fue creado por parte de Dios. Entonces leíamos al inicio de esta enseñanza: pedid y se os dará, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, usted hoy tiene que pedir. Ojalá usted ahí en el chat pudiera escribir hoy. Hoy ese chat está silencioso, nadie ha escrito nada. Ojalá usted en ese chat pudiera escribir que el Señor lo llene del Espíritu Santo. Pedid y se os dará, ¿sí? El trabajo del Espíritu Santo es que seamos abiertos, ¿sí?, a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo.
¿sí? Que sintamos en nuestro corazón el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Y es una buena sed, en este caso hablándolo espiritualmente, que Dios satisface cuando clamamos a Él. Cuando usted tiene sed, pues usted corre a pedir un vaso de agua. En muchos de los casos, por ejemplo, mi suegro es uno de los que dice que cuando tiene sed, el deseo de él es tomarse una Coca-Cola bien fría. ¿Ya cuántos de nosotros no nos gusta tomarnos una Coca-Cola bien fría? Entonces, esa sed se satisface de muchas maneras, y hablándolo desde el punto espiritual, nosotros necesitamos ser llenos, ¿sí? Necesitamos ser llenos de esa sed de Dios, ¿sí? Y que cuando clamamos a Él, Él satisface nuestra necesidad. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Libro de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Libro de Juan, capítulo 7. De cierto, perdóneme, perdón, que aquí creo que tengo un texto al revés, pero déjeme leer este texto. Usted apunte allá la cita bíblica, pero déjeme leer este texto. Aquí lo tengo desde el verso 12. Déjeme buscarlo aquí en la Biblia antes de cometer un error. Libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 7. Déjeme ver. Libro de Juan, capítulo 7. Versos 37 al 39. No, entonces libro de Juan, capítulo 12. Bueno, aquí tengo la cita mal, perdóneme, tengo la cita mal, no me concuerda con lo que tengo. Pero dice la escritura: de cierto os digo, el que cree en mí, bueno, eso ya lo habíamos leído, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. Pablo exhorta a sus lectores a ser llenos del Espíritu Santo. También Pablo exhorta a sus discípulos o a sus lectores en particular a ser llenos del Espíritu Santo. Y allá lo leíamos también en el libro de Efesios capítulo 5, verso 18, donde leíamos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el sentido real de esta afirmación en el griego original es que deberíamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo, ¿sí? En ese sentido, en el griego, es que deberíamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Esto de ser lleno del Espíritu Santo es una fuente de poder, es una fuente de fuerza para el discípulo, y al mismo tiempo esa fuente de poder y de fuerza es el testimonio que tenemos a diario nosotros. Es decir, el testimonio a diario de nosotros no es solo una sola experiencia, no es suficiente con una sola experiencia, sino que esto debe ser constante, ¿sí? Además, debemos entender que esto debe ser invariablemente. El Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra necesidad de su poder en nuestra vida, y por eso debemos pedirlo, anhelarlo. Y usted no puede variar hoy un día: hoy quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero mañana no quiero ser lleno del Espíritu Santo. Eso es algo invariable. Nosotros debemos entender que es de continuo esa necesidad. Si sabes que necesitas en tu vida el Espíritu Santo, entonces, hermano, ¿por qué no le pides al Padre que te llene con el Espíritu Santo en esta noche? No tienes que tener temor de pedirle a Dios que te llene y Él pueda hacer algo nuevo en tu vida, mi amado hermano. Hoy Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que entendamos que hoy no estamos llenos de cobardía. Miren, la Escritura lo dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está allí en la Escritura. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así que en esta noche podemos nosotros decir: Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, ¿sí? Para poder clamar y reclamar lo que nos da Dios a través de sus promesas. Ahí hay poder, de amor de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, pero un amor hacia los demás también, y un dominio propio para decir sí cuando tenemos que decir sí, y no cuando tenemos que decir no, y recibir lo que a Dios le agrada. Entonces,
ábrete en esta noche a Dios, deja que el viento del Espíritu Santo, acuérdese que en unas clases atrás vimos que el Espíritu Santo se manifiesta de algunas maneras, pero hoy deja que el Espíritu Santo, ese viento del Espíritu Santo, sople a través de ti, que seas ese vaso, ese recipiente que está lleno para vida eterna y para vida a otros. Si estás acudiendo a Dios en esta noche, Él no te dejará solo, Él no te dejará para que el maligno haga contigo lo que Él quiere, sino que Dios está aquí para fortalecerte como Él solo lo sabe hacer. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, libro de Lucas capítulo 11, versos 9 al 13, libro de Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Sí? Y leímos todo este texto anteriormente. Entonces, hoy, ¿qué te quiero decir, hermano? Y hoy el Señor Jesús también te lo está diciendo. Fija tu atención en Jesús y en su Padre Celestial. Fija tu atención en Él. Luego, abre tu ser para recibirlo, para recibir todo lo que ellos tienen para darte a ti. Deja que el Espíritu Santo te santifique en esta noche, ¿sí? Que te santifique hasta los tuétanos, hasta tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Sí? Mi amado hermano, deja que el Espíritu Santo haga eso en esta noche en ti. ¿Sí? Porque ese sería el cierre de este primer contenido para nosotros. Deja que el Espíritu Santo haga eso en ti, y eso lo podemos ver allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Deja que Dios llene tu vida con poder, recibe de Él los dones que Él trae, ¿sí? Para aprender, para alabar, para adorar, para testificar del poder de Dios. Sin su ayuda probablemente, hermanos, no podríamos hacer nada. Sin su ayuda no podríamos hacer nada. Entonces busca a alguien que sepa lo que significa testificar del Espíritu Santo. Busca personas que hablen ese idioma de las Escrituras, que hablen del ser lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo estará junto contigo, y que esa persona que está llena del Espíritu Santo esté junto contigo y puedan orar para que la gloria de Dios se manifieste en medio de ustedes. Entonces, puede ser que esa persona en algún momento tenga en anhelo en su corazón, pero si tú no estás abierto a recibir lo que Dios tiene para ti, nunca sucederá nada. Así que dispón tu corazón para que esto suceda. Muchos de nosotros estamos dispuestos a orar por ustedes. Muchos de nosotros estamos dispuestos a tal vez hacer una llamada, a darles una palabra de aliento. Muchos de nosotros estamos dispuestos, pero muchos también no están dispuestos a recibirlo, ¿sí? Entonces hoy te animo a que no temas, porque de esta manera los primeros discípulos oraron y muchos recibieron al Espíritu Santo. Entonces no temas, aquellos que son hijos de Dios llegarán en tu entorno, porque Dios los pone allí para orar por ti, para que te capacite, para que te ayude a avanzar, para que veas la necesidad del Señor y ante todo esa necesidad de recibir al Espíritu Santo en sus vidas. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 14 al 17. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay muchos instrumentos de parte de Dios, y hoy es tiempo que nosotros nos dejemos utilizar, ¿sí?, de parte de Dios, para que otros conozcan este Dios verdadero, del cual nosotros hoy clamamos Abba Padre. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 6. Y habiendo impuesto las
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, hermano, mire el poder del Espíritu Santo, cómo nos puede utilizar el Espíritu Santo. Entonces, aquí hoy quiero, para cerrar, mi amado hermano, que hagamos una oración sencilla, ¿sí? Para terminar este primer módulo y darle ese preámbulo a lo que viene, que es bastante importante. Así que cierra ahí tus ojos donde estás, allí con tu familia, allí con tus seres queridos, allí tal vez en tu soledad, allí tal vez en tu aflicción. Cierra tus ojos y simplemente sigue lo que voy a decir yo, ¿sí? Repite lo que voy a decir yo. En esta noche, Padre, gracias. Querido Padre, hoy te pedimos gracias por la promesa que tú nos has dado, que cualquiera que pida recibirá y que cualquiera que busque encontrará, Señor. Hoy te pido que en mi necesidad tú, en tu poder, llenes nuestras vidas. Que hoy entendamos que necesitamos más del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy, Padre, confesamos que somos pecadores, que hemos pecado ante ti. Hoy confesamos y te pedimos perdón y te pedimos que nos perdones de todo lo que hayamos hecho, que hayamos agraviado tu santidad. Y te pido que limpies nuestra vida por medio de la sangre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy abro mi vida completamente a ti, abro mi ser completamente a ti, Señor. Y por favor, envía el poder de tu Santo Espíritu a mi vida, con el cual puedo entender que Jesús es aquel que trae la salvación para mí, Señor. Por eso, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás de allí, Señor. Y que en mi debilidad tú te perfecciones cada día, Señor. Que donde abundó el pecado sobreabunde tu gracia y nos capacites para tu gloria eterna. Que yo pueda ser, Señor, ese vaso lleno de ti, ese vaso limpio, ese vaso sin grietas, ese vaso que está dispuesto a recibir de ti, Señor, para llenar la necesidad no solo mía, sino también la de otros, Padre eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, para resumir todo este gran primer módulo, ser lleno con el Espíritu Santo continuamente es una esencia, es esencial si hemos de decir que somos discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es una esencia para nosotros. También podemos entender, en resumen, que es la esencia de la vida llena del Espíritu Santo. No lo que tengo, ¿sí? Porque ya hemos dejado esa naturaleza pecaminosa, sino que ahora el Señor toma el trono que le pertenece en nosotros. Y cuando Él toma el trono que le pertenece en nosotros, ahora nuestra vida cambiará completamente. La gente se echa por Dios para ser llena con el Espíritu Santo, para que puedan ser especial instrumento en Él, en este tiempo que tanto que se necesita. Necesitamos ser llenos, o necesitamos entender que somos vasos preparados, limpios y listos para ser llenos del Espíritu Santo. Dios el Padre ha prometido que cualquiera que le pida recibirá del Espíritu Santo. Así que, mi amado hermano, me gozo de poder haber terminado este primer módulo. Vimos 12 aspectos para la gloria de Dios, vimos 12 aspectos en este primer módulo, y para este segundo módulo estaremos viendo 7 aspectos, donde empezaremos hablando de la importancia de los fundamentos, ¿sí? Del discipulado. Estaremos hablando de esto y terminaremos hablando con el juicio eterno, que es un tema bastante particular, es un tema bastante importante y de los que muy pocos quieren hablar, ¿sí? Nadie quiere hablar de juicio, nadie quiere hablar de pecado, y pues la verdad la Biblia nos ha enseñado que tenemos que hablar, ¿sí? Que tenemos que hablar del juicio y que tenemos que entender que debe haber un arrepentimiento genuino para poder alcanzar esa salvación. Entonces, hermanos, me gozo de saludar en esta noche
a la familia de la fe. Me gozo en saludar a cada hermano de la Iglesia Integral Bendición Abundante, el Jazmín. Me gozo en saludar a cada hermano a nivel mundial, porque vi por ahí a mi hermana Marisa, creo que la vi por ahí, a mi hermana María, perdón, de México. Hay hasta la pastora Ligia también, de Honduras. Bueno, aquí hay hermanos de otros países y nos gozamos de poderles saludar en esta noche. Este humilde servidor anhela en su corazón que usted haya podido crecer en todo este conocimiento y que ojalá usted pueda repetir, si así le parece y está bien, todo lo que hemos aprendido en este primer módulo. No lo olvide, allí en YouTube, a través del link de la iglesia, usted puede encontrar todas estas enseñanzas, o a través de la página. Hermanos, también les dejo una invitación, ya que aprovecho este tiempo, les dejo una invitación y usted a través de interno, a través de WhatsApp, me va a escribir si le parece bien o no. Quiero desarrollar ay, se me fue. Quiero desarrollar ay, no puede ser, hermanos. Se me fue la palabra. Oiga, se me fue la palabra, hermanos. ¿Usted puede creer eso? Un devocional. Quiero desarrollar un devocional los días martes y jueves de 5 a 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, por favor, por interno, escríbame cuántas personas les gustaría que desarrolláramos este devocional. Ha sido un anhelo de mi corazón durante ya varios días. Un tiempo atrás el Señor me está inquietando con esto de que tengamos un devocional, y lo podría desarrollar los días martes y jueves de 5 a 6 de la mañana. Entonces, como iglesia el Jazmín, pues ojalá nosotros podamos ser partícipes de esto, y pues nuestros hermanos a través de otros países también que puedan ser partícipes de esto. Entonces también está la invitación abierta para ellos. Entonces, hermanos, sin más ni más, pues Dios les bendiga. Muchas gracias por estar allí. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Bendigo a cada hermano que está allí conectado. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones para este resto de semana. No olviden los servicios que tenemos el día domingo, 9:30 de la mañana, donde tenemos un tiempo de reflexión, y a partir de ahí a las 10 de la mañana, donde tenemos nuestro servicio ya presencial, donde recibiremos esa palabra de Dios para nuestras vidas. Dios les bendiga sobrenaturalmente. Bye.